星の宇宙に物見のウテナ、楽園の端から君に聞かせよう。君たちの物語は祝福に満ちていると。罪なき者のみ通るがいい。ガーデン・オブ・アバロン。Garden of Avalon, utopía eternamente aislada. Es el Noble Phantoms de Merlín, Servant de clase Caster, y el principal guía del Rey de los Caballeros. Una existencia de la cual se dice que incluso hoy en día se encuentra con vida, y cuya ubicación se puede localizar en el reverso del mundo, en la zona conocida como Avalon. Aunque en especial su torre está particularmente aislada del resto de sus alrededores, una torre en la que cayó producto de una trampa. Y no quisiera seguir con este video sin antes dar las menciones y agradecimientos correspondientes a mis estimados miembros del canal, personas gracias a las cuales es posible el sostenimiento y mejora de este proyecto. Sinceramente, muchas gracias. Si tú también deseas formar parte de esta comunidad, no dudes en hacerlo por tan solo la tarifa mínima posible en YouTube. Ahora sí, prosigamos. Antes de hablar del Noble Phantoms, conozcamos un poco a Merlín. Y no pienso extenderme en ahondar sobre la leyenda o mito de origen de este personaje para nuestra realidad, puesto que es, creo, sin temor a equivocarme, el mago por excelencia, alguien bastante famoso, que inspiró a la creación de muchos otros personajes similares para la literatura. Si podemos repasar algo de información referente a grandes rasgos, Merlín es un personaje de las leyendas artúricas. Es el mago quien ayudó al padre del rey Arthur, Uther Pendragon, a engendrar a su hijo, aunque ciertamente las variantes de este mito a veces hacen confuso el entendimiento de cómo y por qué lo hizo. Lo mismo ocurriría con sus aportes dentro de esta historia, siendo que en algunas menciones la espada sagrada Calibur fue forjada por el propio Merlín, y en otras versiones donde no se hace distinción entre Calibur y Excalibur, se dice que este viejo mago forjó la legendaria espada del rey de Camelot, fungiendo como guía a lo largo de su vida. Alguien que se llegó a enamorar de la Dama del Lago, la madre adoptiva de Sir Lancelot, y quien fue su maestro de magia, siendo la persona que en algunas versiones le enseñó el mismo hechizo que terminaría encerrándolo ya sea en una cueva o convirtiéndolo en un árbol. Aunque al igual que algunos otros personajes del mito artúrico, no pertenece originalmente a su leyenda, siendo más bien el resultado de una mezcla de varios personajes de distintas historias bastante separadas, que suelen ser previas a las leyendas del famoso rey Arthur. Y no es hasta que el escritor Geoffrey de Monmouth durante el siglo XII añadiera estas leyendas vinculándolas con las del rey bretón. Desde ese momento, varios otros autores siguieron esta linealidad literaria, volviéndolo un miembro en la vida del legendario rey Arthur. Sabiendo que incluso Merlín no es su nombre inicial, siendo llamado al comienzo como simplemente mago. Posteriormente se le llamó Merlinus o Ambrosius, siendo estas adaptaciones de los nombres de los personajes en los que supuestamente se basó Monmouth. La tradición de la Edad Media pasa a describirlo como el fruto de la relación entre una mujer humana y un íncubo, un ser místico del cual hereda sus facultades sobrenaturales. Pero para Fate, ¿quién es Merlín? Descrito en el Fate Grand Order Material número 4, la madre de Merlín posiblemente fue una princesa de Gales, y su padre fue un íncubo que habitaba en una brecha entre la Tierra y la Luna. Siendo talentoso como profeta desde su juventud,
ganó cierto renombre en Gran Bretaña, pasando a servir al rey Uther Pendragon. El evento más conocido entre ambos se da cuando supuestamente Uther se enamora de Igraine, la esposa del duque de Cornualles, y con ayuda de Merlín logra engañarla y arreglar su matrimonio, con la cual engendrarían al próximo rey heredero, quien Merlín profetizó que sería un gobernante en tiempos de guerra, haciendo un acuerdo con Uther para que al momento de su nacimiento este adquiriera la esencia de un dragón. Finalmente, cuando el niño nació, se dieron con la sorpresa que no podía ser el heredero, puesto que era una niña, aunque Merlín se sintió encantado por tal suceso. Afirmó que el género jamás fue importante, y que la decisión de alejar al recién nacido del castillo fue lo ideal, encargando su crianza a Sir Héctor, para que se formase como un caballero, y haciéndole jurar a Sir Kay que guardase el secreto del verdadero género del niño. Durante su crecimiento, Merlín funcionó como una especie de padre adoptivo para el joven rey de los caballeros, enseñándole todo tipo de cosas. El tiempo de la selección real llegó. Merlín preparó a Calibur, y como se esperaba, nadie excepto el joven Arthur pudo sacar la espada. El mago intentó advertirle del destino que le esperaba, pero preparándose para ello, igualmente arrancó la espada de la piedra y se convirtió en rey. Un tiempo indeterminado más tarde, se hizo con Excalibur y Avalon por la Dama del Lago, y aún más adelante se sabe que a sabiendas de la imposibilidad del rey para engendrar un heredero, Merlín intervino en su ayuda, haciéndola funcionar por un lapso corto de tiempo como un varón, logrando así procrear a Mordred. Por el final del reinado de Arthur y teniendo conocimiento de los eventos que se avecinaban, Merlín abandonó Gran Bretaña, excusándose por sus problemas amorosos, mencionando que cierta mujer de modales fríos estaba tratando de enviarlo con San Pedro, llegando así al reverso del mundo, y en el proceso tropezándose con Avalon, donde creyó que la bruja malvada ya no podría alcanzarlo. En su tranquilidad encontró una puerta de piedra, en la cual se tallaba la frase «Solo aquellos libres de pecado pueden pasar». El mago se dio cuenta que era una trampa, pero tras su tardía reacción quedó aprisionado. Enormes muros de piedra emergieron frente a él, extendiéndose verticalmente sin un final aparente. Este lugar se describe como una torre sin techo, estando confinado en la torre cuyo nombre responde al jardín de Avalon por toda la eternidad. Se dice que Merlín trascendió la muerte, y estando imposibilitado de fallecer, no puede convertirse en un espíritu heroico, y peor aún, su alma no puede ser registrada en el trono de los héroes, aunque se dice que incluso desde ahí, y posterior a la época del Rey de los Caballeros, Merlín ayudó a Charlemagne y sus 12 paladines, y aún en la actualidad se cree que Merlín sigue encerrado en esa torre. Merlín es un hechicero excepcional, aunque no es precisamente un aliado de la humanidad. Su carácter bromista y despreocupado, descrito algunas veces como alguien relajante y alejado de todo sentido de responsabilidad, en ocasiones suele transmitir una sensación inquietante, habiendo aceptado de forma objetiva la crueldad del mundo humano. Él puede observarla como algo brillante. No es precisamente malvado, es alguien, por decirlo así, justo. Y tampoco es que podríamos decir que odia a la humanidad. De hecho, le agradan bastante, pero al ser un incubo no posee emociones propias. Ellos absorben los sueños de los humanos
y luego gastan esas emociones a modo de combustible para sentirlas también. Puede entender las emociones humanas, pero no simpatiza con ellas. Le agradan los humanos, pero jamás llegará a cruzar la línea llamada amistad, y velará con prudencia por la prosperidad de la raza humana. El Mago de las Flores tiene muchas participaciones a lo largo de las historias de las Fate Series, en algunos pocos casos como simples menciones, y su rol más activo a fechas de publicación de este video se da en el universo de Gran Order, donde cobra bastante relevancia, inicialmente haciendo simples cameos en la quinta singularidad, o enviando a Bedivere desde Avalon a la sexta singularidad de Camelot, pero durante la séptima singularidad en Babilonia es donde ya participa más activamente. Hizo un contrato con Gilgamesh para funcionar como su servant, aunque su costo de mantenimiento casi dejó exhausto al sabio rey de Uruk, llegando a cobrar bastante relevancia incluso frente a la batalla contra la madre primigenia Tiamat. Y si bien desde este punto tiene participaciones puntuales pero con cierta relevancia, no ahondaremos en detalle con estas. Tras la caída del Rey de la Magia, el primer gran adversario de Caldea y el responsable de la creación de las singularidades, una amenaza de la cual se decía que ni el propio Merlín podría derrotar, este último, el Mago de las Flores, ascendió al puesto de Gran Caster. El cómo funciona realmente todo esto se desconoce, puesto que ni siquiera se tienen registros de su existencia en el trono de los héroes, y esta confirmación, con comillas, podríamos darla por hecho tras el sueño de Ulgamari, donde ésta enfrenta a los Grand Servant, y entre estos figura Merlín. Y aun si lo tomásemos como el Gran Caster, el mismo Merlín no considera que la hechicería sea su fuerte, mencionando que incluso con el recitar de algunos encantamientos se puede llegar a morder la lengua, y prefiriendo enfrentar enemigos con una buena espada sagrada. Y aunque pudiésemos tomar esto como una broma, Merlín fue quien instruyó al Rey de los Caballeros en esgrima, siendo este un combatiente bastante diestro. Pero aún pese a esto, Merlín ha sido referido como un mago en lugar de un hechicero, lo cual ya habla bastante bien de sus grandes capacidades. Y ya que hablamos de sus capacidades, hablemos un poco de sus habilidades de clase, presentando primero Creación de Territorio de rango C. Es la habilidad de los casters para crear un taller, un territorio favorable para sus fines, recibiendo el rango C porque Merlín se suele agotar a la mitad del proceso y lo deja tal y como está. Encantamiento de alta velocidad en el rango C, siendo esta la capacidad de acelerar los encantamientos para un hechizo. La mayoría de los casters poseen una clara y hermosa pronunciación, teniendo muy pocas excepciones, y esta habilidad también se manifiesta en el rango C porque Merlín es una de estas excepciones. Si habla muy rápido a veces se suele morder la lengua. Construcción de elementos también dentro del rango C. Merlín se siente orgulloso de esta habilidad, aunque es difícil decir que verdaderamente tiene talento para crear herramientas imbuidas con energía mágica. Sangre mixta de rango EX. Es la habilidad obtenida por ser el hijo de un humano y un incubo, aunque adquirió perfectamente las habilidades de incubo, por lo cual es inmortal. Aunque su cuerpo sea destruido, este aparecerá inmediatamente dentro de Avalon. Manifestación independiente de rango A. Esta es una habilidad originalmente reservada para los Beast, sí, las amenazas para la humanidad,
es la capacidad de manifestarse sin un soporte en el mundo. Merlín, bajo cualquier futuro posible, no va a contravivir, por lo cual no puede ser invocado como un espíritu heroico, y su presencia en Gran Order se debe básicamente a las condiciones tan peculiares de este universo. Al ser una existencia que no necesita un máster para sobrevivir, el trabajar como un servant se debe más que nada a una fantasía suya, un deseo personal, y no está sujeto verdaderamente a ninguna restricción que puedan tener los espíritus heroicos regulares. Por lo tanto, adquirió esta habilidad a base de esfuerzo personal. Pasando a sus habilidades personales, ostenta creación de héroe de rango EX. Son las técnicas y artes para dar a luz y criar artificialmente un rey. Podríamos decir que Merlín es el verdadero padre del Rey de los Caballeros, y es conocido como el mejor hacedor de reyes de la historia. Carisma de rango B. Aunque esta habilidad presenta una mejora llamada carisma de ensueño en el rango A. Esta es la capacidad del encanto personal, algo indispensable para los reyes o grandes líderes. Pero por algún motivo Merlín lo posee de manera natural. Y por último también presenta artes de ilusión en el rango A. Básicamente hace referencia a la psique y la proyección de ilusiones en la realidad, aunque el manifestarla en el rango A la hace tan poderosa que incluso podría generar ilusiones en la escala de una aldea con facilidad, pudiendo gracias a esto posponer el despertar de Tiamat. Aunque no lo parezca, Merlín es increíblemente competente en este tipo de hechicería. Pero entrando al punto que da nombre a este video, Garden of Avalon, utopía eternamente aislada. Un Noble Phantoms de tipo antiunidad y de rango C. Es la capacidad de reproducir el entorno donde se encuentra confinado hasta la actualidad. Las flores florecen en abundancia sobre el suelo, y no importa en qué tipo de oscuridad o infierno se encuentre, una cálida luz del sol brillará sobre ellas, incluso si el espacio que se le ha permitido no es más que una cárcel de apenas 10 metros en todas las direcciones, y el paisaje que se le ha dado es solo un cielo aislado que se encuentra muy lejos en el horizonte. Continúa existiendo eternamente como una utopía. Su lugar de confinamiento no es un infierno, sino una tierra de esperanza. Se dice que llegó ahí huyendo de su amante y estudiante Vivian, a quien había despreciado. Ella lo confinó ahí. Es una tumba mágica, aunque más que simplemente eso, es un tipo de campo delimitado de la era de los dioses, que no puede ser manejado por nadie más que la encarnación del misterio. Y aunque normalmente no se pueda ver nada más que el campo de flores que lo rodea y las paredes de piedra, Merlín puede visualizar el exterior gracias a su clarividencia. Y aunque este video estuvo enfocado principalmente en la versión masculina de Merlín, es necesario esclarecer su versión femenina, originaria del universo Prototype. Esta tiene diferencias significativas con su contraparte protagonista de este video, y que quizá en un futuro tengamos un material dedicado a ella y a su Noble Phantoms Hope of Avalon. Ya dicho esto, vamos cerrando este video por aquí, pero coméntenme, mis estimados Masters o Magus prometedores, ¿qué piensan de Merlín? ¿Consideran justo su confinamiento? ¿Creen que quizá algún día alguien logre liberarlo? Déjenmelo saber abajo en comentarios. Debo de acotar que, como habrán podido notar, no me encuentro muy bien de salud, así que pido disculpas por la voz. Y de igual manera,
También les recuerdo que pueden seguir apoyando este contenido dejando su poderoso like, suscribiéndose si aún no lo hicieron, comentando para el algoritmo y compartiendo el contenido. Yo soy Medanore y nos vemos en un próximo video. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, con 1000 rosas para mí.